La Edad Media es un período histórico largo que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Todavía existe un debate sobre cuándo empieza la literatura medieval. Para algunos comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y para otros en el año 711 con la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Aún así, se considera que se desarrolla entre los siglos V y XV. Desde el punto de vista político, la Edad Media estuvo marcada por la Reconquista, un proceso mediante el cual los reinos cristianos recuperaron los territorios ocupados por los musulmanes, que finalizó en 1492 con la conquista de Granada por los reyes católicos, o sea, cristianos, musulmanes y judíos convivieron en un mismo territorio durante varios siglos. Aunque hubo conflictos, en general predominó una convivencia relativamente pacífica. Con la parte de sociedad, vemos que la sociedad medieval estaba claramente dividida en tres grupos, conocidos como estamentos. La primera era la iglesia, dedicada a la vida religiosa y cultural. Sus miembros sabían leer y escribir y desempeñaron un papel fundamental en la conservación del conocimiento, especialmente mediante la copia de manuscritos y libros antiguos. El segundo estamento estaba formado por el rey y la nobleza, encargados de gobernar y defender el territorio. Además, concentra gran parte de las tierras y del poder político. El último estamento era el estado llano, integrado por campesinos, artesanos y comerciantes que constituían la mayoría de la población y sostenían la economía. La importancia de la religión en esta época se refleja en el hecho de que los dos primeros estamentos gozaban de mayor prestigio que el estado llano. Más adelante surgió la burguesía, formada por personas que vivían en los núcleos urbanos y se dedicaban a las actividades comerciales. Durante este periodo, la religión ocupó un lugar central en la sociedad, situando a Dios como el eje de la vida, una concepción conocida como teocentrismo. La existencia terrenal se entendía como una etapa pasajera, previa a la vida eterna. Por ello, comenzaron a aparecer numerosas obras literarias que reflexionaban sobre la brevedad del tiempo y la fugacidad de la vida. En el ámbito literario destacan las obras escritas en lenguas romances derivadas del latín, origen del castellano, catalán, gallego, portugués, francés e italiano, entre otras. Aunque el latín siguió siendo la lengua culta, la dificultad para aprenderlo favoreció el uso de la lengua hablada en la escritura, lo que impulsó la aparición de nuevas obras literarias y traducciones en romances. La literatura medieval española está formada por el corpus de obras literarias escritas en español antiguo entre principios del siglo XIII y finales del siglo XV. Una de las principales características de la literatura europea medieval es el mensaje religioso. Muchas obras de este periodo fueron escritas con mensajes morales que ayudaban a transmitir los valores cristianos. También las obras de la literatura medieval tenían en común el hecho de que muchos de sus autores eran anónimos, especialmente durante la primera mitad de la Edad Media. Así que no será sino hasta los siglos XI y XIV cuando los escritores medievales comenzarán a firmar sus obras con sus propios nombres. En primer lugar, estuvo fuertemente influenciada por el cristianismo, promoviendo la fe, la moral y la lealtad. Muchas obras tenían un carácter educativo, orientando a las personas a vivir bien y respetar a Dios.
Además, esta literatura rescata el espíritu caballeresco y heroico. Los personajes principales suelen ser héroes valientes que defienden el honor y la patria, como el famoso en sí en el Cantar de Mío Cid. Por otra parte, muchas obras nacieron de la tradición oral con un lenguaje sencillo, rítmico y fácil de recordar. También fue una etapa en la que el latín fue sustituido poco a poco por el castellano antiguo. La literatura de este periodo coexistió en dos corrientes, el mestre de juglaría y el mestre de clerecía, mientras que la tradición de los juglares era popular y oral, con cantares épicos que exaltaba a héroes como el Cid. La corriente clerical tenía un carácter más académico y religioso. Los clérigos utilizaban una métrica estricta para difundir la moral y la fe, creando así un equilibrio singular entre la necesidad de entretenimiento del pueblo y el propósito educativo de la Iglesia. Los objetivos más importantes de la Iglesia en aquella época eran enseñar a la gente sobre la religión cristiana y la fe en Dios, pero solamente los clérigos tuvieron privilegiados aprender a leer y escribir. Nació un género literario se llama autor sacramental para que los analfabetos puedan entender las ceremonias religiosas que hacían en el latín. Los autos sacramentales son pequeñas obras de teatro con fines educativos de la Iglesia que presentaban en las iglesias o los espacios para el público general. Con el paso del tiempo, estas obras han recibido muchas transformaciones y se han convertido en el origen del teatro popular. Hasta la Edad Media, el latín era el idioma de la cultural. Sin embargo, la gente ya no hablaba latín en su vida cotidiana. Por esta razón, se empezó a escribir en las lenguas romances. Los textos más antiguos escritos en una lengua romance en la península ibérica son las jarchas. Son poemas muy breves y de tema amoroso. Normalmente expresan los sentimientos de una mujer enamorada que sufre porque su amado está lejos o no la corresponde. Las jarchas suelen aparecer a final de las mozajas y están escritas en mozárabe. Las jarchas muestran claramente la convivencia de culturas entre cristiana, musulmana y judía en la Edad Media en la península ibérica. Gonzalo de Vesio fue un escritor que vivió entre finales del siglo XII y el siglo XIII. Es considerado el primer autor que escribió obras literarias en lengua castellana. Fue un clérigo y sus textos tienen un carácter religioso. Su obra más conocida es Milagros de Nuestra Señora, donde relata diferentes historias sobre los milagros realizados por la Virgen María para ayudar a las personas. Vesio pertenece al mestre de clerecía, por lo que sigue una forma y estructura muy cuidada. Sin embargo, utiliza un lenguaje claro y sencillo para el pueblo pudiera entender fácilmente sus textos. Juan Manuel nació en el año 1282 y murió en 1348. Era una persona importante de la nobleza, como sobrino del rey Alfonso X el Sabio. Además de escritor, participó activamente en la política y en asuntos militares de su tiempo. Fue un autor muy culto y conocía bien la literatura anterior, pero no se limitaba a copiarla. Tomaba temas tradicionales y los reinterpretaba según su propia visión. Su obra más famosa es El Conde Lucanor, un libro compuesto por relatos breves
que transmiten enseñanzas morales y tiene una finalidad educativa. El arciprestereíta fue un poeta y clérigo español de la Edad Media llamado Juan Ruiz. Se cree que nació alrededor del año 1283 en la villa de Alcalá de Henares y falleció en torno al año 1350. De su vida se conocen pocos datos. El propio autor se presenta en el libro de Buen Amor como arciprestereíta, un pueblo cercano a Alcalá de Henares. Aunque no lo dice de forma explícita, se cree que recibió su formación en Toledo debido a su sólida cultura latina y eclesiástica. El libro fue compuesto hacia 1330 y en él se incluyen numerosas canciones y poemas de carácter popular, lo que le dio cierta fama como autor de composiciones destinadas a ser cantadas. Es una obra muy original y diferente para su época. Jorge Manrique nació en 1440 y murió en 1479. Aunque no se conoce mucho sobre su vida, es considerado uno de los poetas más importantes del final de la Edad Media. Escribió diferentes tipos de poesía, como poesía amorosa, burlesca y moral. Su obra más famosa es Coplas por la muerte de su padre, un poema en el que reflexiona sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo. Fernando de Rojas nació en 1470 y murió en 1541. Fue un jurista español que cursó estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca. Ejerció profesionalmente como jurista. Se le atribuye la autoría de La Celestina, una de las obras más importantes de la literatura española. Aunque su autoría ha sido objeto de debate, la mayoría de los estudiosos consideran que Rojas fue quien completó y dio forma definitiva a la obra. La Celestina marca el final de la Edad Media y el inicio de una nueva etapa literaria. Además, Fernando de Rojas pertenecía a una familia de origen converso y su obra destaca por su profundidad psicológica, su realismo y su visión crítica de la sociedad de su tiempo.